Más puentes, menos muros. Experiencias y reflexiones en torno al arte y diversidad funcional, coordinado por Pedro Voltrino. Pedro está hoy con nosotros y yo la verdad que veo esta fotografía y digo, wow, qué magia. Qué impresionante. Contanos un poco, después nos metemos de lleno en estos puentes que fueron muchísimos. ¿Quién hizo esta foto? ¿Quién hizo la portada del libro? La portada está hecha por Matías Jara. Matías Jara es un joven mendocino de la ciudad de San Rafael, hoy en día gran amigo, que hace 5 años conocí en un taller en Olavarría, tiene diagnóstico TEA, de condición TEA, y es un gran artista. Y cuando se enteró que estaba produciendo material para este libro, para este 4º libro, se ofreció para hacer el diseño de tapa y ahí nomás armamos un contrato. Digo, yo, como cualquier diseñador, le digo, yo quiero que vos tengas... ¿Qué edad tiene? Cumple 14. ¡Oh, chiquito! Pero no faltará oportunidad de, cuando esté en Buenos Aires, de presentártelo y vas a ver que es ¡qué maravilla! Un chico con una sensibilidad a toda prueba. Es súper interesante porque nosotros estamos acostumbrados a hacer muchísimas notas con profesores, maestros, médicos que tratan el autismo, ¿no? Pero en realidad con chicos nunca las hicimos, y hay una cosa que a mí me impresiona mucho en los congresos, que veo a los chicos de una manera, van pasando los años y el progreso que tienen es impresionante. No es fuera de serie. En esto también, digo, esto de derribar muros tiene que ver con romper con el viejo paradigma de que tenemos que hacer todos lo mismo al mismo tiempo, con los mismos elementos, ser evaluado de la misma manera. La escuela en esto tiene mucha responsabilidad. Hoy en día, docentes más preparados, docentes con ganas, docentes empáticos, pueden trabajar cuestiones de la inclusión mejor dispuestos y con más herramientas. No digo que esté todo hecho porque recién estamos empezando. Y las familias de chicos con discapacidad, en los procesos de inclusión, les cuesta a veces poder conseguir vacantes, pero también sé que hemos avanzado en estos últimos 30 años pasos agigantados. ¿Estoy errónea o los colegios públicos tienen obligación de aceptar chicos con capacidades diferentes? En verdad, la escuela pública en sus dos gestiones, privada y oficial. Ajá. Pública es la escuela, tanto de gestión privada como de gestión oficial. Sí, en verdad debieran incluirlos sin inconvenientes. Ahora yo también, cuando un papá me pregunta, digo, no, profe, al lado me dijeron que no hay vacante, que puede ser realmente que no haya vacante, esto también es un dato. Pero cuando es necesario apelar a un recurso de amparo, a ejercer el derecho con un abogado, yo a veces cuestiono, digo, quien queda después las 4 horas en la escuela es la criatura. Digo, no porque desconfíe de que, mal hablaría del gremio docente si pensara que podrían tener algún tipo de represalia, no es esto. Pero digo, nadie, dice el doctor Scliar, nadie es feliz si es mirado como distinto. Nadie puede desarrollarse plenamente en un lugar donde no lo creen con posibilidades. Y ahí creo que es el primer paso para asegurar una inclusión exitosa. Sí. Vamos a hablar un poco, Pedro, entonces, de tu profesión como músico, como terapeuta. Contanos un poco tu formación y después cómo llegaste a estos puentes, a estos infinitos puentes. Mi formación, digo, yo soy un curioso por naturaleza, digo, creo que esa es la base. En verdad, yo soy profesor nacional de música, toda la vida trabajé más joven como músico, después como profe en escuelas, y conocí lo que es una escuela especial a los 18 años. Ajá. Y me enamoré de la escuela especial. ¿Porque tuviste que ir a hacer una pasantía? Claro, porque fui a tomar cargo del Consejo Directivo de Educación y no había cargos en escuelas convencionales. Ajá. Y había una escuela que en aquel entonces
categorizada de débiles mentales, y yo me animé, digo, vamos a ver de qué se trata, y a la semana estaba preparando material y buscando. La primera semana renuncié 2 veces, como corresponde. La directora me agarró y me dijo, vení, sentate acá. Tranquilo. Tomate un té, vamos a conversar un rato. Cuento una anécdota cortita. Yo había ido a la primera clase, había comprado globos de todos tamaños, porque mi intención era trabajar con los globos, con los chicos, y en el grupo que tenía un nene fóbico a los globos. Así que el peor mío. debut no pude tener, Lucía, te digo. Qué terrible. Me enamoré de la escuela, me enamoré de esto de incluir lo excluido. Creo que esto es beneficioso para la sociedad entera, no solo en el ámbito de la discapacidad. Hablar de lo que no se habla, incluir lo que se tapa, poner a la luz cuestiones del orden de lo más oculto, me parece que es beneficioso. Al tiempo ingresé a la carrera de musicoterapia, hice la carrera hasta 3er año y abandoné. Me dediqué de lleno a lo educativo y me di cuenta que el trabajo mío con la musical tenía que ver por otro lado, con el aprendizaje, entendiendo que en el ámbito escolar lo más terapéutico es aprender, en la escuela. Claro. Me formé como psicólogo social, me hice una maestría en psicología social, soy licenciado en arte, tengo formación en Gestalt, estoy haciendo ahora un doctorado en educación inclusiva, sigo... El camino que es infinito, ¿no? Pero claro, con lo lindo que es estudiar, ¿verdad? Sí, y aparte vos contabas toda esta formación y me acordaba cuando llegué a Buenos Aires, yo soy tucumana, había un transporte que recogía a los chicos con síndrome de Down los lunes y los devolvían los viernes, ¿no? Porque había una chiquita que vivía a la vuelta de casa. Y yo siempre pensaba, decía, ¿qué hacen los fines de semana? ¿Dónde están? Pues yo después me casé, tuve chicos, llevaba a los chicos a la plaza. Nunca vi. Sí, a veces en Mar del Plata veía alguna chiquita. Y me di cuenta cuando pasó el tiempo que la vergüenza era muy fuerte en esos grupos familiares. Cosa que ahora no pasa. Y esto se los debemos realmente a profesores como vos, que se animaron a algo distinto y a crear puentes, menos muros. Porque, ¿quién es discapacitado en ese caso? Uy. Yo creo que a mí me gusta hablar... De capacidades diferentes. No, ni tampoco, porque también hay mucho eufemismo detrás de esto para no nombrar la discapacidad. Una vez en un congreso, yo tenía un compañero ciego, y yo lo nombré a él como ciego y la señora que estaba al lado me dijo, maestro, no le diga ciego al ciego. Y yo respondo risueñamente, le digo, mirá que Juan Carlos sabe, hace muchos años que sabe que es ciego. Digo, no se lo estoy nombrando yo. Claro. Digo, detrás del eufemismo, de las necesidades especiales, de las capacidades diferentes, de chicos excepcionales, de angelitos de Dios, creo que el eufemismo nos separa de la cuestión real de una persona con discapacidad. De una persona distinta a mí, pero lo constitutivo de la sociedad es que seamos distintos. Y distintos, pero esencialmente iguales en el ejercicio de derechos. Digo, distintos porque vos sos distinta a mí, y el señor de enfrente, así nos constituimos como grupo. Sí. Ahora, en el momento de ejercer derechos tenemos que ser iguales, tenemos que tener las mismas posibilidades. Esto no quiere decir que todos aprendamos de la misma manera y al contrario, la igualdad de oportunidades da cuenta de a cada uno lo que requiere en su momento. Y que es difícil, es dificilísimo. Y que los maestros me dicen, yo también soy maestro, orgullosísimo de serlo, me dicen, Pedro, pero tengo 35 chicos en el aula, ¿cómo? Revisemos otras cuestiones. Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a asegurar en la medida que yo tenga un vínculo personal con el otro. Tiene que ser así. Y yo estoy convencido de esto, porque uno aprende bien cuando se emociona. Uno aprende cuando produce algún impacto emocional lo que estoy viviendo. Si nosotros nos preguntáramos de qué nos acordamos hoy en día, seguramente de aquel maestro, que fue el Día del Maestro hace poco tiempo,
de aquel maestro que quisimos mucho, que nos dio alguna enseñanza, de aquel que no queríamos, pero de algún maestro que produjo alguna cuestión del orden de la emoción. Pavada de responsabilidad tenemos los docentes. Es que es un lenguaje de amor, porque evidentemente no podés responder, ayudar a una criatura si no es desde el amor, ¿no? Antes de meternos en la música, me quedó algo pendiente. ¿Cuál es la diferencia de ese primer grupo que estuviste enseñando a todos los grupos que estás ahora coordinando, ordenando y enseñando? ¿Qué pasó en este tiempo? La vida me pasó. ¿Qué me pasó? Digo. Y en verdad creo que en aquel primer encuentro yo tenía muchas ganas de dar, y en este dar a veces uno no da tiempo a que el otro pueda expresarse y recibir. Hoy en día escucho más que lo que propongo, dejo espacios para más silencios y me encantan. En algún momento el silencio me resultaba como amenazante, con miedo, porque en una clase de música que haya silencio. Hoy en día, después de 40 años de carrera, digo, y el silencio tiene su sentido, tiene su significado. Y en el trabajo con chicos con discapacidad aparece y jugamos mucho con esto también. Digo, creo que esa es la diferencia más notoria. ¿Es que existe el silencio? Desde lo vibroacústico podríamos decir que sí. Acá, ¿no? A eso es lo que voy. Porque, claro, el diálogo con uno mismo es constante, ¿no? Esto es... Aparte, no solamente el diálogo, yo me pongo en el lugar de una criatura. Si no le das ese espacio a que rebobine absolutamente todo lo que entregaste desde una vibración distinta, porque no estás hablando solamente de lenguaje, sino estás hablando de música, de amor, hay que dar tiempo. Totalmente. Es que en la vida hay que dar tiempo. Eso estaba pensando. Digo, en verdad, esto que yo planteaba recién desde lo educativo, de dejar espacio y escuchar, esto es en la vida también, no es solo en situaciones escolares. Lástima que uno lo aprende cuando es viejo, ¿no? Bueno, pero tenemos tiempo todavía. Seguro que sí. Y tenemos tiempo de decírselo a los otros que no nos van a dar bolilla como nosotros no le dimos a quien nos lo dijo. Lo que pasa es que hay que vivirlo desde la experiencia, como todas las cosas. Totalmente. ¿Cómo entran las notas musicales en estos espacios para estos chicos? Como cualquier persona. Digo, yo cuando trabajo cuestiones del orden de la sensopercepción con chicos con discapacidad o no, en realidad el abordaje es el mismo. Digo, va a variar quizás apoyos o ayudas que este chico requiera para el aprendizaje. Digo, en verdad, me gusta pensar en el sujeto con discapacidad, en sus posibilidades de aprender. Y que la música también tenga que ver con esto. No todo chico con discapacidad que toca la guitarra está haciendo musicoterapia. Claro. Digo, tiene que existir el espacio del aprendizaje. No todo chico que anda en silla de ruedas y se sube a un caballo hace hipnoterapia. A lo mejor anda porque le gusta. Digo. Pensar en el otro como un sujeto que puede aprender y que yo voy a tratar de acompañarlo con ayudas, apoyos, tramado de red, adaptaciones, para que esto se dé de la mejor manera. Pedro, y hay algo que quiero que me ayudes a entender. Nosotros somos seres sociales, ¿no? Entonces, un grado normal, los chicos juegan con pares, se pelean, discuten, se hacen amigos, se hacen novios, siempre desde lo social. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Aceptan al mirar la capacidad diferente del otro como un espejo? En verdad, creo que es un aprendizaje constante. Pensar en la inclusión de aquello que fue excluido, digo, volver a incluir en la escuela aquel sujeto que la escuela excluyó en su momento, es una doble tarea. Yo sí sé que los chicos, y desde edades tempranísimas, trabajan en relación a aceptar la diferencia, trabajar el consenso, el disenso, y que esto es tan beneficioso para el chico con discapacidad como para el grupo que lo recibe. Cuesta mucho más trabajar a veces con los padres, a veces con los adultos. Entre chicos
Son más sinceros. Son más sinceros y mucho más plásticos también en esto. Yo cuento una anécdota, uno de mis sobrinos de chico tenía un amigo en el jardín que era un nene con discapacidad. Pasaron los años, nos cruzamos en la calle con él cuando tendrían 12 años y mi sobrino me dice, tío, ¿qué le pasó? Recién ahí se dio cuenta. Mira qué maravilla. Y había sido compañero entre los 4 y los 5 años, los 2 años. Qué maravilla. Y desde aquel entonces el registro era otro. Claro. Y aparece también, ¿no? Como un equilibrio homeostático grupal de acompañar, de llevar, de interceder, si están jugando a la pelota, a ver de qué manera se lo incluye. Para jugar, esto. Y creo que también es trabajo de los adultos que esta inclusión sea desde quién es el sujeto, digo, tampoco con una mirada normalizadora. La otra vez fui a presenciar una clase de danza y con la danza me han pasado 2 o 3 cosas maravillosas. Estuve en Pernambuco dando un taller en la Universidad de las Artes y la doctora Vivian Louro, gran amiga, me invita a participar de una clase y hay un sujeto con discapacidad en silla, un coreógrafo cuadripléjico. Y monta coreografías y es el director de un ballet de personas con discapacidad. Ay, no. Y morir y de amor, y más allá de valorar desde el esfuerzo que esto implica, el producto es estético, artístico y desde ahí vale. Por otro lado, me ha tocado ir a dar un taller en una escuela con chicos de multidiscapacidad y en algún momento los docentes tomaron las sillas y empezaron a bailar con la silla de los chicos. Cuando terminamos, yo les pregunto a las maestras, bueno, ¿qué estuvimos haciendo? Me dicen, estuvimos bailando todos. Y a mí me salió de nervio, en verdad, digo, ¿bailaron ustedes? Digo, a los chicos nadie les preguntó si querían bailar, le agarraron la silla de prepo, se la movieron. Mínimamente ponernos en el lugar del otro y preguntar, ¿te puedo mover? Y a lo mejor, y digo, y solo quizás a uno de estos chicos bailar era mover los ojitos, acelerar una respiración, y ese es su bailar. No necesariamente tenemos que imaginarlo bailar o cantar como uno canta o baila. Digo, porque también detrás de esto hay una mirada arrasadora de las diferencias. En estos días yo hice la presentación de este libro y invité especialmente a una bailarina, profe de danza creativa de 38 años con síndrome de Down, que da clases en un jardín de infantes. Ay, eso es fantástico. La profe con síndrome de Down mostraba los videos, la directora me invitó a ir a la escuela y voy a ir a visitarla, increíble, claro que sí. Increíble. Dando un taller de danza para nenes de 3 y 4 años. Y puedo asegurarte que el trabajo que yo vi fue un manejo de grupo tremendo, la clase planificada porque se ha armado, conociendo también cuáles son sus posibilidades, ha armado una guía junto con su profesora original, discípula de María Fuchs, una guía por unidad temática con cuentos. Entonces ella sabe que para este cuento estas son las actividades, esta es la música. Si aparece un emergente lo improvisa. Yo me imagino a esos papás cuando ven a su hija profesora de niños, la emoción, porque acá hay un trabajo y ahora que quiero que me cuentes un poco cómo funcionan los papás en esto, porque depende mucho del triunfo de ese hijo a la capacidad de amor y de aceptación de todo lo que puede darnos esa criatura, ¿no? Seguro. Yo, Estela es la mamá de Mariana, la conocí ahora y me decían, no te imagines que esto fue siempre así, porque en verdad, yo soy de la época en que la llevaba a una escuela y me decían, no es para ella, que vaya para otro lado. Ay, qué dolor. Digo, qué dolor. Y como diría Kuhn, los cambios de paradigmas tardan en modificarse, aparece toda una cosa que impregna desde lo nuevo, pero a veces se dan 2 pasos para atrás y aparecen cosas más viejas. Tenemos solamente 5 minutos, así que quiero que nos cuenten los cursos, por si alguien quiere conectarse contigo. Mirá, nosotros damos constantemente, tenemos 4 series de talleres. 1, caricias sonoras para los bebés,
donde trabajamos con bebés de 45 días a 2 años, Ajá. trabajos grupales o encuentros mensuales. Tenemos talleres de iniciación a la música, donde son grupos incluidos, grupos inclusivos, y trabajamos con nenes con y sin discapacidad. En el ámbito de la iniciación musical, que lo coordino yo, y yo trabajo con 2 musicoterapeutas que trabajan en el área clínica. Ajá. Y tenemos servicio de atención musicoterapéutica clínica individual y asesoramiento a instituciones educativas en el tema de arte y de inclusión. Ay, qué maravilla esto. ¿Y para padres no? Para padres, cuando en verdad no los tenemos armados como talleres regulares. Nosotros tenemos con los papás de cada grupo talleres, sí, talleres de encuentro con los papás de los niños con los que estamos trabajando. ¿Qué crees que puede, ya finalizando, ¿no? que puede hacer la sociedad para ayudar a tomar más conciencia de esta realidad que explicaste maravillosamente bien en esta nota? ¿Cómo podemos despertarnos? Porque esa sería la palabra, ¿no? Porque uno va por la calle mirando, mira, no se da cuenta de nada hasta que te toca. Yo creo que eso que estás diciendo me parece que es clave, Lucía. En verdad es trabajar cuestiones de la empatía. Si hay un desafío en este tercer milenio, en lo educativo, no es del orden de la cognición, no es del orden de lo memorístico, porque querés datos, van de internet, los tenés todos. Sí, es verdad. Es del orden, volvemos al comienzo, de la emocionalidad y de ponerme en el lugar del otro. Y si yo puedo trabajar desde niño con chicos a los cuales los acompañamos en el proceso de reconocer sus emociones, promocionarlas, ver la emoción que está teniendo el otro, que exista variabilidad emocional, porque esto también se aprende, no desde una alfabetización de vos lo que sentís es esto, sino acompañarlo a que cada uno pueda encontrar su propio sentir. Me parece que esto va a ser beneficioso para todos. Un niño que puede entender la rabieta de un compañero o que puede entender, seguramente va a ser un adulto que se ponga en el lugar del otro cuando vea que el otro no la pasa tan bien como uno. Claro. Ojalá en nuestra Argentina comencemos a mirarnos un poco, ¿no? Primero uno, después a quien nos toca en el camino, para dar prioridad a todo lo que hablaste, que es maravilloso, y es conectarse desde la esencia, desde el amor con otro ser humano. Yo te agradezco muchísimo el paso gracias, por el programa, que esto, Más Puentes, Menos Muros, está escrito 2 capítulos por vos y después de muchísima gente muy competente explicando un poco por qué tenemos que ser más animales, diría yo, ¿no? Sí, sí. Conectarnos desde el amor como hacen los animales. No Muchísimas gracias. Gracias a vos.